Hola, me llamo Laura y sed bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy hablaremos de la comedia nueva, como por ejemplo lo es Fuente Ovejuna, la obra de Lope de la que hablamos hace un par de vídeos atrás, que os dejo en el enlace de la descripción y en las tarjetitas de sugerencias por si aún no lo habéis visto. Bien, en el siglo XVII, comedia es el título genérico para las representaciones teatrales porque se han suprimido las fronteras entre la distinción de trágico y de cómico, ya que lo que de verdad importa es la acción dramática y que ésta parezca verosímil. Entonces podemos encontrarnos con una pieza dramática que es de comedia nueva y que su tema principal es el dolor y el sufrimiento. Entonces nosotros pensaríamos que es una tragedia, pero realmente se denomina comedia nueva porque es el título que tenían por defecto las obras en ese tiempo. No es que llamasen comedia nueva las obras porque todas las obras tratasen temas para hacer reír al público. De hecho, el iniciador de la comedia nueva fue Lope de Vega, como ya hablamos en el vídeo de Fuente Ovejuna, y él inició en Arte Nuevo de Hacer Comedia unos preceptos que iban totalmente en contra de la tradición y de lo que se hacía hasta entonces en el teatro, que ellos lo que hacían era seguir lo que decía Aristóteles, ya que para Aristóteles la comedia se trataba de imitación de las acciones de los personajes comunes, por así decirlo, pero la tragedia imitaba a los personajes elevados, es decir, que tenían una posición social mayor y que merecían por ello más respeto. Además, el lenguaje y los temas debían de adaptarse a esos personajes porque en la tragedia se supone que como los personajes eran de una posición elevada, debía de haber un carácter más moral, ético y político. Sin embargo, en la comedia era todo más liviano. Y luego estaría lo que denominamos tragicomedia, que es la comedia en la que se introduce algún rasgo típico de la tragedia, como pueden ser las situaciones violentas, el honor o los personajes de comedia que tratan de imitar a los de la tragedia. En la comedia nueva hay mucha pluralidad temática, ya que puede haber literatura de todos los tiempos, es decir, de historia contemporánea, antigua, teología, liturgia, folclore, y también tiene fuentes diversas, ya que todo puede ser teatro. Además, distinguimos 9 categorías de comedia distintas según los tipos de argumento que traten, con distintos subtipos dentro de ellas. El primer tipo sería la comedia religiosa, que puede ser de asunto bíblico, de vidas de santos o de leyendas piadosas. El segundo tipo son las mitológicas, el tercero sobre la historia clásica, el cuarto sobre la historia extranjera, el quinto las comedias de costumbres, el sexto sobre asuntos hispánicos con los subgéneros de la historia medieval, de los reyes católicos o de la historia contemporánea, el séptimo sobre asuntos inventados con los tipos pastoriles, caballerescas, novelescas y de enredos, el octavo la comedia cómica con los subtipos de capa y espada en los que aparecen siempre galanes y nobles, de enredo, que es un poco más complicado y con un final inesperado, de figurón, que hay personajes cómicos, y de fantasía, que también puede haber vidas de santos. Y el noveno y último es la comedia seria, que tiene subtipos como la villanesca, en donde aparece el comendador y la honra, como es por ejemplo Fuente Ovejuna, la tragedia o tragicomedia y el asunto religioso. Aunque sin duda el tema fundamental es el honor, ya que constituye el eje estructural del drama en sí, porque tiene un valor totalmente absoluto, porque es igual a la vida, es decir, si no tienes honor, no tenías vida tampoco. La estructura de la comedia nueva es por actos, hay 3 actos, el primero es el planteamiento, el segundo el nudo y el tercero el desenlace de la acción. Esta división tripartita cuenta con subdivisiones, ya que dentro de cada acto hay numerosas escenas. Aunque hay que tener en cuenta que a lo mejor alguna obra de esta época no responde a este planteamiento estructural fielmente, como por ejemplo La vida es sueño de Calderón de la Barca, donde ya comenzamos en el nudo de la acción.
En cuanto a las unidades dramáticas, Lope no plantea el respeto y la fidelidad hacia la unidad de tiempo y de lugar, como se supone que decía Aristóteles, aunque en verdad esto es un invento de los preceptistas dramáticos del Renacimiento, porque lo realmente importante para Aristóteles era la unidad de acción, lo cual propone Lope seguir respetando en su arte nuevo de hacer comedias, y que de hecho él en su mayoría de obras cumple. Hay excepciones, claro que sí. Por otro lado, las obras de comedia nueva están escritas en verso, aunque son teatro, y gozan de gran polimetría, ya que combinan metros tradicionales con otros italianos, como por ejemplo destacan los octosílabos, los romances, las redondillas, las décimas, pero siempre adaptando el verso a la situación con criterios dramáticos. Así pues, Lope, en Arte Nuevo de hacer comedias, dice: las décimas son buenas para quejas, el soneto está bien en los que aguardan, las relaciones piden los romances, aunque en octavas lucen por extremo, son los tercetos para las cosas graves y para las de amor las redondillas. Aunque por supuesto él mismo tampoco sigue fielmente siempre estos criterios. Adentrándonos ya en los personajes típicos de la comedia nueva, vemos que había siempre unos personajes tipos que respondían al hombre joven, que era el galán, la mujer joven, que era la dama, la dueña, que era la madre de la dama, la barba, que es un personaje mayor, familiar, y el gracioso, que es un hombre o una mujer, depende de la obra. Se pueden clasificar según la clase social a la que representan. Por ejemplo, la clase social alta estaría representada por el galán, la dama, la madre de esta y la barba. Y la clase social baja estaría esencialmente representada por el gracioso. Aunque también se pueden distinguir por el grado de protagonismo. Así, los protagonistas serían el galán, que es un joven noble, apuesto y enamorado, que también es muy valiente, generoso, idealista, con linaje, aunque a veces también puede tratarse de un protagonista masculino que es un villano, que sería un labrador honrado y limpio de sangre, como por ejemplo es Frondoso en Fuente Ovejuna. Después estaría la dama, que es una joven noble, bella e ingeniosa, cuya conducta está determinada por los celos, el amor y el honor. Luego estarían los antagonistas, que son el contragalán, que sería el rival amoroso del galán, y la contradama, que es la rival de la dama. Luego los criados, en donde están la criada de la dama, que es la cómplice de esta en sus enredos amorosos y la que la cubre ante sus padres. El gracioso, que es el criado y también confidente del galán normalmente. Y es el personaje cómico por excelencia, ya que hace reír, pero también sirve como una fuente de identificación entre el público para que conecte con la obra y la obra. Además, sirve para destensar muchas situaciones y en él reside el sentido común del público. Y finalmente estarían las figuras de autoridad, que son los padres o hermanos de la dama, que serían los guardianes de la honra familiar, y el rey, que suele aparecer hacia el final de las obras y que sería como un juez que acaba impartiendo justicia, aunque a veces también puede ser un tirano. Es importante también destacar aquí, aparte de al creador de la comedia nueva, que fue Lope, también destacar a otros escritores con los que tuvo un gran éxito y continuidad la comedia nueva, como fueron Tirso de Molina, Agustín Moreto, Ruiz de Alarcón y Calderón de la Barca. También distinguimos dos ciclos dramáticos que coexistieron a partir del segundo cuarto del siglo XVII. Así tenemos un primer ciclo con Lope de Vega, que también estaría en sintonía con otros autores como Guillén de Castro, Mira de Amezcua, Vélez de Guevara, Ruiz de Alarcón y Tirso de Molina. Luego estaría el ciclo de Calderón de la Barca, con otros escritores como Rojas Zorrilla y Agustín Moreto, y después ya la tercera generación, que lo que buscaba realmente era la perfección del género dramático con un mayor rigor dramático y constructivo. Además, hay un factor a tener en cuenta y es la distinción que había entre la escritura, por ejemplo, lo que escribían Lope y el resto de autores, y lo que es el hecho de la representación de sus obras. Los autores podían
imprimir sus textos teatrales en partes, que consiste en una colección de 12 comedias que es de un mismo autor, o puede ser una colección de varios autores juntos. O también se podían difundir por pliegos sueltos, que era una única comedia que se vendía en los teatros para el consumo popular. Pero hay que tener en cuenta que realmente el poeta no era quien controlaba el proceso de impresión, salvo en los casos de autores famosísimos como Lope o Calderón, que ellos sí que lograron controlar sus impresiones. De hecho, Lope se quejaba por escrito de que había copias no auténticas de sus obras. De hecho, antes de la impresión pasaban por otras 3 fases previas, lo que ocasionó muchísimos problemas editoriales, ya que el primer paso era la escritura del manuscrito del poeta original, luego pasaba por un remendón, que era llamado así, que era quien modificaba ese texto del autor original. El tercer paso era representar ese texto ante el público y ya por último era cuando se imprimía el texto. Por último, cabe destacar también el lugar en el que se representaban estas obras teatrales. Hacia finales del siglo XVI, el teatro comenzó a representarse en locales específicos, que son lo que conocemos como corrales de comedias. Estos eran patios de vecinos que estaban adaptados para albergar representaciones teatrales de forma estable. Los corrales albergaban los distintos estamentos sociales, pero no se mezclaban entre sí, ya que tenían distintas divisiones. Enfrente al escenario estaban las lunetas en el patio, y después en los bloques de edificios realmente estaban ya las gradas, los aposentos y desvanes. Normalmente este orden era de abajo hacia arriba, tal y como lo he dicho, y después la cazuela y la tertulia en otro bloque de edificios. Los nobles estaban en los aposentos, que era el único lugar en el que podían estar mezclados hombres y mujeres. En la tertulia, que normalmente estaba enfrente al escenario, estaban los clérigos, que compartían también normalmente espacio con poetas, por ejemplo. Y el pueblo llano se distribuía por sexos, ya que las mujeres estaban en la cazuela y los hombres en el patio. Los que estaban de pie eran los llamados mosqueteros, que ahí encajamos a clases como los soldados, los criados o los pícaros. Aunque los hombres también podían estar en las lunetas, que eran con bancos, las gradas y los desvanes. En los desvanes normalmente se acomodaban a los comerciantes o artesanos porque tenían mayores posibilidades económicas. Cabe destacar aquí también la figura del apretador, ya que era la persona encargada de hacer que la gente pues realmente se apretase, por eso lleva ese nombre, y hacer que así pudiese entrar más gente al corral de comedias. El primer corral de comedias permanente fue el Corral de las Ataranzas de Sevilla, que se inauguró en el año 1574, pero los más famosos fueron los de Madrid, como el Corral de la Cruz o el Corral del Príncipe, este último inaugurado en 1583. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, si no os ha gustado podéis darle a dislike y me ayudaríais un montón compartiendo el vídeo y suscribiéndose al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!